Bienvenidos a Conversaciones desde la Torre. Buenas noches, ermitaños, y saludos siniestros desde la Torre. Esta noche, en Conversaciones desde la Torre, tenemos a un invitado muy especial, que es el escritor Marlon J. Jiménez, ganador del concurso o la convocatoria que realizó nuestros amigos de la revista Eternum, con el cuento El silbido de la muerte. Como saben, esta semana nosotros hemos estado moviendo en nuestras redes la ficción sonora, la conversión del cuento El silbido de la muerte de ficción sonora, y ayer fue su estreno. Entonces coordinamos que la entrevista iba a ser el día de hoy. Buenas noches, Marlon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilith? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, felices de poder conversar contigo después de tanta expectativa del cuento. Comentarles también que Marlon es natural de Venezuela, pero está conectado desde Guayaquil, Ecuador, ¿no? Entonces, estos avances tecnológicos nos permiten estas conexiones, esta cercanía, ¿no?, con nuestros invitados. Marlon, voy a empezar esta entrevista haciéndote una pregunta importante para mí. Decirte que desde que recordar de que cuando salió tu cuento ganador, cuando la revista lo anunció por sus redes, me acuerdo, no, días antes, miento, Tania, que es la directora de la revista, me lo mandó al WhatsApp, ¿no? Y me dijo, Juliana, ya salió el ganador, este es el cuento. Me dijo, me lo mandó, ¿no?, para empezar a trabajarlo. Fue una noche, fue como a las 11, un cuarto para las 12, me acuerdo. Abrí el documento, ¿no? Y como yo soy una persona nocturna, entonces lo empecé a leer, dije, no, voy a empezarlo a leer y ya lo termino, ¿no? No sabía qué tan extenso era, obviamente, ¿no? Pero me fue tan interesante poder leerlo y tan rico de verdad, ¿no? Entonces que creo que me lo leí así en un 2x3 y ya, como Tania también es una persona nocturna, al toque, Tania, está increíble, le dije, o sea, me encanta, qué buen cuento. Me dijo, sí, está súper, me dijo. Entonces, comentarte, ¿cómo entraste al universo de la literatura fantástica? Exclusivamente el terror, ¿no? Bueno, yo creo que fue ya la influencia de los escritores, ¿no? Que me acostumbré a leer desde pequeño, porque yo recuerdo que una de las primeras impresiones, uno de los primeros encuentros directos con la literatura fue leer a Horacio Quiroga. Oye, el primer cuento que leí sobre él fue el cuento de El Hijo. No sé si ¿Ya? lo recuerdan, Uh-huh. de un individuo que vive solo en el monte, es cazador, está enseñando al hijo a cazar y bueno, pasan ciertas cosas, deja ir al hijo solo a cazar y resulta que el hijo, por un accidente, cosas de la vida, muere. Y el hombre en su desesperación se volvió loco y pensó que el hijo estaba vivo, seguía vivo con él. Y fue ese cuento me, me causó un impacto tan fuerte dentro de mi psique que lo primero que hice fue, oye, ¿dónde puedo yo buscar más cuentos de este hombre? En ese entonces no existían todas las herramientas que teníamos, no había Google, Claro. no había Wikipedia, oye, buscar un libro por internet eran horas de navegar y navegar y navegar para buscar un libro, ¿no? Una cosa que es ahora muy sencilla, ¿no? Ir a bibliotecas. Después entonces encontré después la obra que a mi parecer es la más importante de él, que es la de Cuentos de Amor, Locura y Muerte. La leí, lo compré y prácticamente devoré el libro en 2 noches. Todos los cuentos. Y después de que conocí a Horacio Quiroga, empecé con amigos que también eran
Aficionados a este tipo de Sí, literatura. aficionado a la lectura, me dijo, oye, mira, encontré este libro de Horacio Quiroga, ¿qué tal? Entonces deberías leer a Poe. A Poe. Sí, sí he escuchado Poe, El Cuervo. No, no, pero hay otros muchos cuentos. Tienes que leer Berenice, tienes que leer La caída de la casa de Usher. Fui a Poe. Leí Poe y, oye, la literatura gótica, de terror gótico, que es Edgar Claro, Allan Poe, también la novela de Horace Walpole, la de El Castillo de Otranto, fue básicamente los cimientos de mi entrada en lo que era la literatura de terror, ¿no? Ya a mí me claro. gustaba la fantasía, porque ya había leído El Señor de los Anillos, había leído El Hobbit, había leído Tolkien, había leído al autor de las Crónicas de Narnia. Entonces, pues, pero encontrarme con esta fase del terror gótico, de la literatura de terror, fue un baño de agua fría. Me sorprendió de una manera que jamás pensé que me iba a sorprender una historia de terror. Claro. Entonces, ahí podemos decir que te hallaste como un consumidor de literatura fantástica, ¿no? Sí. ¿Y cuándo fue ese punto de quiebre donde dijiste, oye, o sea, quiero escribir literatura fantástica, ¿no? Y sobre todo terror, ¿no? Sí, bueno, ¿O ya escribías antes de ello? en realidad empecé con los cuentos de terror cuando ya tenía, qué sé yo, unos 20 años. Ya, Sin embargo, ya yo escribía poesía desde los 16. ok, ¿Okay? Y a esa edad también, más o menos los 16 años, hice un relato fantástico, de historia de fantástico, que se basó en un sueño que tuve. ya, Fue un sueño tan vívido, un sueño increíblemente vívido, lleno de colores y cada color. Luego, entre una cosa y otra, leyéndolo, viendo lo que era la neuropsiquiatría y todo eso, la representación de los colores, qué significaba cada color, que los colores naranjas y rojos son colores cálidos, que implican calor, que implican movimiento, el azul, el violeta implican estática, frío, tristeza, etcétera, ¿no? ujú, Entonces me di cuenta, después que había hecho que escribí el sueño que había tenido, me di cuenta de que toda la cantidad de colores que yo había ahí, oye, el escenario o sea, el sitio donde se desarrolló el sueño, no sé si tuviste la película esta de Robin Williams, la de Más allá de los sueños. sí, Era así de wow, colorido era el sueño que tuve yo. Y bueno, me sorprendió tanto ese sueño y lo recordaba tan vívidamente con cada detalle que decidí escribirlo y prácticamente ese retazo de texto que hice fue mi primera incursión real a la fantasía a los 16 años. Luego de eso lo dejé, me dediqué más a la parte de la poesía, pero después de los 20 años, cuando vi que maduré un poco más el estilo, escribí otros cuentos de terror, más que todo terror psicológico, aunque también tengo cuentos como este del Silbido de la Muerte de terror fantástico. claro. Entonces, se puede decir que, y ahí va mi segunda pregunta, te has adelantado un poco, es, ¿cómo crees tú que, o sea, cómo buscar causar miedo al lector como escritor? ¿Cómo crees que es ese proceso? Pues siendo médico, que es mi profesión, y estudiando lo que es viendo o conviviendo con el miedo de la gente a estar enferma, el miedo de la gente a sufrir, eso fue lo primero que me llamó la atención en cuanto al terror. Si tú ves algunas otras obras literarias, algunos otros cuentos que he hecho, te vas a dar cuenta que son un poquito más de terror, desde ese punto de vista, de un terror subjetivo, de un terror que aborda más la inquietud, la ansiedad de los personajes, de las personas, de la gente en general. Y, oye, yo mismo sufría de ansiedad siendo joven
Eran tantos mis cuadros de ansiedad, yo no la expresaba desde el punto de vista eh, eh, objetivo con la gente o con personas cercanas o en la universidad, me dedicaba a estudiar, pero yo sufría mucho de terrores nocturnos y de parálisis de sueño. Esto me parece interesante lo que comentas, porque viendo otra entrevista de unos compañeros, de unos amigos, dijeron, hubo una pregunta que fue interesante, ¿no? De un amigo, que fue, ¿tú crees que un escritor de terror, para realmente poder transmitir ese miedo, no sé, psicológico, visceral, por decirlo así, tiene que explorar sus propios miedos y de alguna forma u otra poder transmitirlos a través de sus escritos? Sí, creo que sí. Es algo que un escritor debe experimentar, por lo menos desde el punto de vista del terror psicológico, Ajá. de la ansiedad, del terror a lo que no sabes qué va a pasar, así no pase nada. Creo que es algo que tiene que ver mucho con la introspección del individuo, del escritor, en su propia vida. Y es bien interesante lo que comentas porque muchas personas, las he escuchado, o sea, las he escuchado y he conversado con muchas personas, creen que la literatura fantástica no es para todos, en el sentido que son cosas o temas, eh, eh, ¿cómo decirte? Que son temas que no son, o sea, que no son reales, por decir así, ¿no? Entonces, en literatura fantástica sí, pero hablar de monstruos, no sé, de muerte, no tanto como de muerte, ¿no? Pero relacionar un entorno oscuro, un entorno de muerte con un elemento fantástico, o sea, lo ven muy, que no es real, pero la verdad es que toda esa literatura se basa en la realidad, no tanto del escritor como las experiencias de otras personas, o sea, creo que es más real, ¿no? Y más, el escritor toma esa inspiración de todas las atrocidades en realidad que pasan en el mundo en que vivimos, ¿no? Sí, en Básicamente. realidad. O sea, solo que lo conviertes, digamos, y lo escribes de una forma más bonita, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, Sí, más bonita, ¿no? Porque las palabras, el juego de palabras siempre te ayuda a poder cautivar al lector, ¿no? De cierta forma, ¿no? Pero sí. siempre consideran que esa literatura no es para todos y no entiendo mucho eso yo. Siempre me cuestiono y digo, si uno toma las cosas, porque, oye, uno no inventa las cosas pasan, o sea, ¿entiendes? O sea, no estás descubriendo la pólvora. O sea, son cosas, experiencias que le pasan a cualquiera en realidad, ¿no? Hasta en las mismas noticias, ¿no? Uno prende la televisión y ya hay bastantes atrocidades ahí en el mundo, y uno coge eso y lo convierte en un cuento, una historia, ¿no? Lo toma de Sí, inspiración, por decirlo así, de cierta sí. forma. ¿No? Hasta como comentaste en algún momento, hace unos momentos, hasta de un sueño, ¿no? Entonces, ¿los sueños para ti siempre significan algo? Bueno, no siempre, no siempre, realmente no. Sin embargo, como te dije, este en particular lo escribí Ajá. porque se me hizo bastante vívido, era muy colorido, era muy extraño. Entonces, claro, y normalmente uno, qué sé yo, sueños extraños tenemos todos todo el tiempo, Claro. pero este era diferente, por decirlo así. Era muy particular. Sí, era muy particular. Sin embargo, no era un sueño fantástico, pero no era un sueño de miedo, de terror. Pero Ujú. por ahí empezó la historia. Comentando fuera de cámaras antes de empezar, me dijiste que hace 5 años estás radicando en Guayaquil, ¿no? Sí. Y hasta donde te quedaste en Venezuela, ¿cómo veías el entorno de la literatura fantástica desarrollarse? Te lo pregunto porque, hay una pregunta porque acá, por ejemplo, en Perú, eh, yo pienso que recién se está difundiendo mucho, ¿no? Como te dije, no pensaban que este tipo de literatura es para todos, en realidad, ¿no? Entonces pienso que recién se está como difundiendo más fuerte, ¿no? Hay más grupos
que tratan de poder difundir este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el escenario en Venezuela, en realidad? Bueno, antes de venirme, en Venezuela lo que era la literatura fantástica no estaba muy desarrollada. La mayoría de los autores en Venezuela en ese entonces, antes de yo venirme, se dedicaban más era a la crítica social, al realismo crudo, al realismo, a veces un poquito de realismo mágico, ¿no? Pero era más que todo eran escritores dedicados más a la crítica social, a la crítica política, a la situación del país, se dedicaban más a un realismo poético. Me imagino toda la coyuntura y todo lo que se estaba viviendo en realidad, ¿no? Sí, convertían la cotidianidad en algo mágico. Claro. Y algo de terror también, porque te lo pregunto también, porque revisando otras páginas, ¿no? En México, por ejemplo, hace como 2 meses, una revista, no me acuerdo cuál, en sus redes hizo una convocatoria para que puedan redactar un cuento donde la base sea, se decía así algo como gobiernos nefastos, una cosa así, ¿no? Entonces, hay mucho que contar, ¿oíste? Claro, entonces mezclar un poco, ¿no? Ese tema con lo fantástico, ¿no? Entonces, por eso te estaba preguntando, y también porque yo soy una stalker total de todas las entrevistas y todas las cosas toda la movida que hay en realidad. Me encanta entrar a los conversatorios, las entrevistas que hacen con personas de otros países. Hace poco también entrevistaron a una editora argentina, y esta editora argentina decía que por ejemplo, hay mucha demanda de este tipo de literatura, por ejemplo, de ciencia ficción o literatura fantástica en Argentina. Hay mucha competencia, por ejemplo. Decían, en cada esquina bueno, en Argentina en cada esquina hay una librería en realidad, ¿no? Entonces, y al haber mucha demanda, entonces era un poco complicado que los escritos no sé, los cuentos de alguien, las historias de alguien, o sea, tenga mucha como difusión o acogida, ¿no? Porque hay tanto que leer, ¿no? Cada semana sale tantas cosas que en realidad la gente no se da mucho abasto, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de los ebooks, ¿no? También son tan fáciles de acceder y gratis, ¿no? Que a veces la gente tampoco no le gusta leer en línea, prefiere un libro físico, ¿no? ¿Tú eres de los que prefieren un libro físico o leer en línea? Bueno, mira, de eso sí te puedo decir que yo prefiero el libro físico. Pero ya has tenido experiencia con ebooks, o sea, ¿no te sientes muy cómodo con ebooks? Sí, también, pero ya que me pones a escoger, preferiría el libro físico. Yo soy de los que llegan, agarran el libro, lo compran. Ay, es un orgasmo. Tú los huele. Tú eres de Sí, ese los vuelos. Ay, de un orgasmo visual, un libro. ¿Tú eres ese de que compra los libros por su portada? ¿Te dejas seducir Sí, por la portada de un libro? me dejo seducir por la portada, los abro, los vuelo, los revuelvo, las páginas, cuento cuántas tiene, leo el final, después vuelvo al principio. Antes de sentarme a leerlo en regla, hago de todo con el libro. Y tienes todo un método antes de... Sí. Yo hasta los más importantes los forro, ¿ah? No me juzguen, por favor, por eso. Pero hasta los más importantes los forro. No podría forrar todos los que tengo, pero hasta los que me ha costado conseguir, los forro también, para que no se me malogren. Sí. Y no me va mal con los ebooks. De hecho, me he adaptado un poco más a ellos porque por cuestiones de espacio, básicamente, ¿no? Porque lamentablemente no todos tenemos ese espacio donde vivimos, Exacto. donde tener un cuarto lleno de estanterías de libros. Sobre todo ahora que las construcciones de los departamentos o cosas son de este tamaño, sí, en realidad, ¿no? Sí. O sea, con la justa entre uno y su familia. Sí,
son tan Es un pequeños. privilegio tener un espacio y luz. Sí, son tan pequeños ahora que uno tiene que mantenerse delgado porque si se pone gordito no pasa. Ahí sonaron todos. Sí. Dime, Marlon, a ver, hay una pregunta, dice, de Mario Alberto Casillas Ochoa. ¿Desde cuándo escribes, Marlon? Desde los 16 años. Desde los 16, ya saben. Él hacía si has entrado recién, él escribía poemas, ¿verdad? Poesía. Sí, empecé a escribir poemas, Empezó escribiendo poesía. pero ya más madurito empecé con los cuentos también, cuando tenía 20. Y dime, ¿cómo así te animaste a participar en la convocatoria de la revista Eternum? Bueno, mira, esa revista, para serte sincero, me gusta mucho, bastante. Es muy buena, es Sí, sí, buenísima, sí. la edición es excelente, la selección que hacen de los cuentos que siempre hacen es muy buena también. De verdad que hay escritores bárbaros en Perú, en México. Uy, uy, uy. Mira, disculpa, No, dice. he visto más escritores peruanos bárbaros, muy buenos, que incluso que argentinos. Sin embargo, sí los hay. Pero, oye, hay mucho escritor Nobel peruano que si se difundiera más esto, si se dieran a conocer, fueran excelentes. En México también hay unos escritores bárbaros, muy buenos, tengo la fortuna de conocer a algunos personalmente. Nos conocimos en línea y bueno, hemos compartido amigos también, pero excelente, excelente. En México, Perú, hay unos también en Bolivia y en Colombia. Te diré que también lo que me gusta mucho de la revista Eternum es de que las convocatorias, o sea, los retos que hacen son bien chéveres, o sea, de verdad que te quemas en la cabeza porque te mezclan, ¿no? En los lineamientos que tienen de la convocatoria, ¿no? Te dicen, tienes que Sí, hacer esto sí. y lo otro, o sea, No, y esta bueno, última, peor todavía, que han no, lanzado. por lo menos a mí me explotó la cabeza con esa convocatoria, con los lineamientos de la convocatoria. Entonces dice, vamos a hablar del folclore latinoamericano, el folclore suramericano, pero en un entorno urbano y moderno. Me reventó. Claro, que te hace sobrepensar porque dices cómo Sí, sí, colocar, en este caso, ¿no? Para los que recién se están conectando, Marlon es ganador de la convocatoria que hizo la revista Eterno que se llama Legendary, ¿no? Y esa convocatoria era tomar un personaje, ¿no? Folclórico, ¿no? De cada país y ponerle un escenario atípico, por decir así, ¿no? Que era citadino, por decir, ¿no? En ciudad. Entonces, si no lo han escuchado, por favor pueden entrar a nuestro Spotify, Torre del Ermitaño, es totalmente gratis y te vuela la cabeza. Y ahí va mi pregunta. Cuando nosotros lanzamos el libro en realidad, perdón, la ficción sonora, nosotros no hemos tenido ningún contacto con Marlon, o sea, muy poco en realidad. Porque lo que le gusta a Torre es que el escritor, al escuchar esta ficción sonora, o sea, con su cuento convertido a ficción sonora, tenga sus primeras impresiones, ¿no? ¿Qué te pareció tu cuento, o sea, ver tu cuento, escuchar tu cuento convertido a ficción sonora? Marlon, creo que hay unos problemas técnicos, gente, de internet. A ver, se ha ido. Bueno, mientras que Marlon vuelve a conectarse, tiene la conexión, ahí va a ver Rick por interno, les cuento un poco de la historia, ¿no? Una sinopsis más o menos. El personaje folclórico es el Silbón. El Silbón es un personaje venezolano, así como en Perú tenemos el Tunche y entre otros, ¿no? Este personaje es un ser, por decirlo así, que carga los huesos de todas sus víctimas
¿Y cómo sabes que se está acercando ese personaje? Por el silbido. Cuando el silbido lo escuchas lejos, significa que está muy cerca. Y cuando lo escuchas cerca, significa que está lejos. Marlon, ¿te conectaste otra vez? Sí, disculpa, es que hubo No, no. un salto en la conexión, no sé por qué. Sí, estaba contando un poco de tu cuento, pero tú, dime, cuéntame, el silbón. ¿Por qué el silbón? Ay, porque de todas las leyendas que hay en Venezuela, de la cantidad de leyendas que hay en Venezuela, es la que más me da miedo. Todavía a estas alturas, a casi 40 años que tengo, escucho el silbón, o escucho otra vez la historia del silbón. Oye, es que me regresa a cuando era niño, que no podía ni dormir, nada más pensando en el silbidito. Pregunta así random, ¿pero no lo has escuchado o sí lo has escuchado? Sí, sí, lo ¿Sí lo has escuché. escuchado? Sí. Qué miedo. Ey, sí, de miedo. ¿Qué, de niño? ¿De niño lo has escuchado? Tenía 12 años Cuéntanos, cuando eso. cuéntanos. Uy, no, tenía 12 años cuando eso. Estaba, fíjate, y fue en la ciudad, porque yo no estaba en una zona rural, ni estaba en la zona donde popularmente él sale, que es Claro, él habita, por que decirlo es así. en Ajá. el estado, en la provincia de Portuguesa, en el estado Ujú. de Portuguesa. Yo estaba en Maracaibo, que es donde yo vivo, o donde yo vivía allá en Venezuela. Estaba en casa de un amigo, estábamos jugando Sega Genesis. ¿Ya? Y de repente la casa de nuestro amiguito era inmensa, muy grande. El patio trasero era grandísimo, estaba lleno de árboles, porque antes en Maracaibo las casas de antaño tenían grandes terrenos donde la gente ahí mismo sembraba sus árboles de mango, cocoteros, limoneros, etc. Ahí mismo ellos, ¿no? Entonces ese patio era inmenso, era tan grande que la luz solamente llegaba a la parte que estaba techada, la parte posterior donde estaban los grandes árboles, no se veía nada. Cuando era de noche estaba totalmente oscura. Oye, pero cuando el cuarto del niño daba al patio ¿Ya? de atrás. Y nosotros jugando Sega, de repente escuchamos el silbido. Escuchamos el... Y nosotros, ya va. ¿Qué? ¿Escucharon eso? Sí, bueno. De repente el silbido se hace más rítmico, tal cual como el ascendente que hace el silbido del silbón, pero lo escuchamos cerquita, lo escuchamos como si estuviera alguien pegado a la ventana. Y nosotros a esa edad uno dice, y me vas a disculpar, uno dice, mierda, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Dejamos de jugar. Fue tanto el miedo que nos dio que el dueño de casa llamó a sus padres. Ellos estaban a 2 casas en casa de un vecino ahí en una reunión. Y, hey, vengan rápido, ¿qué pasó aquí? Llegó el papá, bueno, se puso a ver, fue hasta allá, tú sabes, los padres no piensan en nada de eso, piensan en, no, fue nada, se metió un ladrón, alguien se quiere meter en la casa, pero no, Más no, racionales, más sí, organizados. sí, no encontramos nada, no encontraron nada. Casualmente, la casa de al lado tenía un perro, ellos no tenían perro, la casa de al lado tenía un perro y cuando se escucha el silbido, el silbido paró en cuanto el perro empezó a ladrar, pero como si tuviese mucha rabia el perro. Furiosamente el perro ladraba y ladraba y ladraba y ladraba y ahí el silbido paró. Y nosotros, bueno, en ese momento cuando ya dejamos de escuchar el silbido, que pudimos volver a nuestros cabales y nos dimos cuenta que todavía tenemos los pantalones secos, fue que mi amigo llamó a sus padres. Es interesante lo que cuentas porque cuando yo leí tu cuento, vale la redundancia, yo sentí que realmente habías tenido una experiencia con él. No sabía porque dije, pucha, qué bien escribe, dije que en realidad me ha hecho sentir realmente que ha tenido esa experiencia con el silbón, pero efectivamente la has tenido. O sea, en Sí, realidad sí la has vivido. Y a tan corta edad, no me imagino, de verdad.
habría sido terrorífico, ¿no? No, no, la culpa de eso, Terrorífico. la culpa de eso la tiene mi familia. Mi familia, la parte de mi papá es del estado Falcón, es un estado de Venezuela que está al norte, es un estado prácticamente rural, Ujú, ¿ok? Ciudades pequeñas. Tienen todos los servicios, pero son ciudades pequeñas. claro. La mayoría son pueblos pequeños, caseríos. Las ciudades son pequeñitas y son, toda la gente se conoce. Y eso se ponían hasta altas horas de la noche a echar los cuentos y a contar ese tipo de cosas. Había un tío que era muy especial para contar esos cuentos de terror, que Y yo lo todos quería, ahí, yo todos lo los quería, niños. yo lo quería mucho, pero hijo de esos cuentos que, bueno, él fue el que me introdujo al cuento del Silbón y yo tenía 8 años, imagínate tú, esa noche ni dormí. Me imagino. Y eso que no dormí solo en el cuarto, donde estaba durmiendo con mis papás, mi mamá y mi hermana. Pero igual tú pensando en eso. No, no, Justo escuchaba los antes gritos de, afuera yo me imagino, todo el escenario se prestó todo. sí. Justo antes de que se corte, mira, espérate, no, primero te voy a hacer la pregunta antes de entrar no, dice Héctor Daniel Alemán, se te salió el barucho con El ese cuento, maracucho. el maracucho con ese cuento. Saludos, Héctor. No, justo antes que se corte ese problemita, te iba a preguntar, te estaba preguntando, mejor dicho, ¿qué ¿cuáles fueron tus primeras impresiones y qué sentiste al ver tu cuento convertido a ficción sonora? ¿No? Porque una cosa es que tú te lo imagines de una forma y como les estaba comentando a los demás, a los que nos están viendo o escuchando, nosotros no hemos tenido ningún contacto con Marlon, o sea, muy poco en realidad, porque la idea de esta entrevista era sus primeras impresiones por la conversión de su cuento a ficción sonora. Entonces, ¿cómo fue? ¿Te lo imaginaste de esa forma? Dime, Mira, por favor, necesito saber. después de la introducción, cuando empieza a narrar el personaje, el protagonista, el cuento, que se escucha el silbido y ponen la voz de la abuela diciendo, mijito, cuando se escuche lejos, cuando se escuche cerca, no se preocupe. Ay, mira, yo dije, mierda, qué bueno está. Te Jamás me enganchó. imaginé, jamás me imaginé que me iba a gustar tanto. Yo dije, te digo, lo escribí yo y tuve miedo cuando lo escuché. No pensé que de verdad, fue terrorífico. O El sea, sí, silbido, sí se logró el objetivo. eso Por era lo lo menos que logró el objetivo. yo que fui el escritor, yo dije, mierda, qué bueno está, de verdad me da miedo. Sí, te lo pregunto porque, a ver, cuando tú pasas un formato literario a una película, digamos, no voy a desmerecer, obviamente, pero es un poco, digamos, más fácil, entre comillas, voy a decirlo así, porque tienes un apoyo visual, ¿no? Entonces, como que tú puedes relacionar, puedes ver, te puede impactar de cierta forma las imágenes, toda la correlación de imágenes que se da a través de un cortometraje, de una película, etcétera, ¿no? Pero es diferente cuando no tienes ese apoyo, ¿no? Cuando solo tu apoyo es audio, porque tienes que imaginarte cada cosa, hacer que la persona, o sea, al momento de transformar la ficción sonora, transportar a la persona, al oyente, a ese contexto, ¿no? Y que tenga esa sensación que el escritor ha querido transmitir, ¿no? En su cuento, a través de un audio, de un sonido, ¿no? Entonces, la selección de sonidos y el momento preciso en que pones los sonidos es importantísimo, ¿no? Porque o lo enganchas en una o lo pierdes en una. Sí, También, de ¿no? hecho, por eso te decía antes de entrar en cámara que la edición, esta cosa de la edición es, es un arte, es un trabajo maravilloso que hacen ustedes y es muchas horas de trabajo. Y de verdad Sí, que, oye, colocar el sonido justo en el momento que tiene que entrar, en el momento preciso, asociarlo con otro sonido de fondo, hacer que el narrador no se sienta como si estuviera
narrando, sino que de verdad estuviera viviendo la experiencia. Es tremendo. En ese caso que era el protagonista, porque no es Sí, el protagonista de tu historia en realidad. bastante fuerte, bastante bien. Sí, como te digo, sí, es un trabajo hasta de meses a veces, ¿no? Porque sí nos hemos demorado un poco porque les cuento que esta convocatoria fue el año pasado, ¿no? Y recién nosotros hemos lanzado el Silbido de la Muerte el día de ayer, ¿no? Que lo pueden escuchar en Spotify o en Evox también. Estamos como Torre del Ermitaño. Y sí ha sido porque nos gustó tanto la historia, y te lo vuelvo a repetir, porque en realidad queríamos que esta vez sea conseguir a las personas que puedan interpretar exactamente lo que el cuento original habías tú podido plasmar en el cuento original, ¿no? Entonces, desde acá también agradecerle a Paul. Paul es la persona que le ha dado vida a tu personaje principal, una persona talentosísima, súper profesional. Se metió, o sea, cuando tuvimos la reunión para explicarle un poco de qué consistía, cómo era nuestra forma de trabajo y en qué consistía el cuento, se lo pasamos, se enganchó en una también y le dije, Paul, vívela, ¿no? Necesito que puedas transmitir ese terror, ese miedo que yo sé que vas a sentir cuando leas el cuento. Le dije, porque yo lo sentí. O sea, de verdad, te lo paso y te apuesto que lo vas a leer. O sea, no vas a decir, sí, lo voy a leer después. Vas a empezar y no vas a parar. Le dije, te engancha en una y necesito que puedas transmitir eso al momento de hacer esta interpretación. Me dijo, ok, Yuri, no hay problema. Me dijo, sí, ya. Y dicho y hecho, al día siguiente me mandó todos los audios de la primera escena. Acá está toda la primera escena y yo feliz, de verdad, porque a veces cuando mandas se demora mucho, ¿no? En que hagan todo el proceso creativo del personaje y la construcción del personaje. Sí, de hecho, hay una parte en particular en el cuento, ¿no? Donde él dice, cuando habla con el compañero que están detrás del drug dealer, que le dice, cuando se escucha lejos es porque está cerca, ¿entiendes? Sí. Se sintió, pero la angustia del personaje, ¿entiendes el miedo? No, fue espectacular. De verdad que el actor que le dio vida al personaje, muy bueno. Y tú sabes que el personaje principal lo ha hecho, como te digo, Paul, que en realidad él se dedica a eso, ¿no? Pero el de la segunda voz, que es de Aguirre, Ajá. ¿no? Lo ha hecho Gamaliel, un ermitaño. No, Porque él también es bien histrónico. Así sí, empezamos pues. nosotros a hacer la torre. Te cuento un poco que nosotros en la torre empezamos con esta idea de Torre del Ermitaño en pandemia. En realidad, los tres teníamos los mismos gustos en realidad por este género. Y nuestro primer cuento, que es la Torre del Ermitaño, nosotros, así como somos los editores, los community managers y todos somos todo, en realidad Sí. dijimos, pucha, y ahora, ¿quién actúa? ¿No? En el primer cuento, ya, pues nosotros. Dijimos, ¿no? Ahí vas a ver mis pininos también como actriz de locución. Hasta con COVID actué, me acuerdo, toda gangosa, pero ahí dale. Pero Gamaliel sí, él sí se mete en el personaje, la vive, sí, él totalmente, ¿no? Y él ha hecho tu voz de Aguirre, que es el compañero, ¿no? Del policía, que es el personaje principal en la historia, básicamente. Sí, también fue muy bueno. ¿Qué te pasa? Vamos, se nos va. Muy bueno, muy bueno. Y sabes que no sé, igual es en esta vez que ha sido un poco difícil poder conectarlos. En realidad, no han grabado juntos, ¿ah? Pareciera, ¿no? Que están ahí los dos en un estudio. No, cada uno han sido tan profesionales que en realidad cada uno por su lado ha grabado. Pero eso sí, yo a Gamaliel le pasé todas las pistas de Paul, ¿no? Le dije, mira, la intención que tiene Paul, así que sigue
sigue su misma línea, ¿no? Para que se sienta que están juntos, ¿no? Que son compañeros, que son uno solo. Sí, Y que son, obviamente, ¿sí? ¿Decías? ¿cómo le llaman ustedes? Son causas. Exacto. Y bueno, la magia de la edición, como dice Rick por interno, en realidad ha hecho que no se noten esos pequeños detalles, ¿no? En realidad, al momento de editarlo. Y dime, otra cosa que también apoya mucho a esta conversión a ficción sonora es la música. Cuando Rick editó el cuento, en realidad desde que empezó, sentí toda la angustia del Silbón. Porque el Silbón es un ser atormentado, o sea, es un personaje que está atormentado, ¿no? Que tiene una carga, que lleva Sí. una cruz, ¿no? Entonces, para muchos que no conocen esta historia, ¿nos podrías contar un poco del personaje del Silbón? Ay, bueno, mira, hay dos versiones Ujú. de la leyenda. La más popular, que es la que más se conoce en Venezuela, es que él fue un hijo mimado. ¿Okay? ¿Ya? Fue un niño mimado, siempre estuvo a la sombra de su padre. Su padre nunca le dejó eh, hacer nada. Lo mimaron tanto en su casa que fue un niño, como dicen en Ecuador, un niño engreído. No sé si tenga la misma significancia ya Sí, sí, en sí. malcriado, Un ¿no? niño mimado, un niño Sí, un querido. niño mimado. Fue tan mal criado que se convirtió en un adulto pesado, en un adulto necio, en uno de esos tantos cretinos que uno ve por la calle, ¿no? Entonces, en su misma malcriadez, le dice al padre que él quería comer venado. Y el padre ya en sus años entrado, ¿no? Porque ya era un señor mayor, de más de 50, según lo que cuenta la leyenda, porque este individuo, el que es el Silbón, era ya adulto. Le dice, hijo, pero ya yo estoy viejo, estoy cansado, ya no soy lo mismo de antes, ¿por qué no comemos mejor algo de aquí, de lo que criamos nosotros? Y el tipo intransigente y odioso, pues no, porque yo quiero mi venado, yo quiero mi venado. Y tal, bueno, obligó al padre a ir a cazar el venado con la mala suerte de que no lo logró. ¿Ves? Total que el hombre empezó con su reconcomio en el corazón y bueno, al otro día cita al padre a un lugar donde ellos frecuentaban, donde había un árbol torcido, un árbol que había crecido torcido, ¿no? Y la leyenda te dice que cuando el padre llega a la reunión, el individuo le dice, papá, ¿usted ve ese árbol que está allí en el horizonte? ¿Ve lo torcido que está? Sí, claro, yo, pues así soy yo. Porque tanto mal me hicieron ustedes criándome así, que ya yo no sé vivir de otra forma. Y como ya yo no tengo venado para comer, me lo voy a comer a usted. Lo mató, llevó a casa los restos del papá, diciendo que eran el venado que habían cazado. Su mamá inocente lo cocinó y lo sirvió. Cuando todos se sientan a comer, el abuelo se sienta a comer, ya él notaba ya algo raro en ese tipo de carne, eso no parecía carne de venado. Cuando la prueba, esto no es carne de venado, ¿dónde está tu padre? Y mi padre, mientras comía con deleite los restos de su papá, mi padre, lo maté. Y los huesos están en aquel saco. Wow. Entonces, sí, entonces el abuelo es el que se levanta, agarra una fusta, un fuete con los que le dan a los caballos para azuzarlos para que cabalguen, corran,
y le cayó a golpes con la fusta, lo hirió, y luego de que lo hirió le tiró sal y le tiró ají picante en las heridas. Y le dijo, maldito, maldito seas por toda la eternidad, por lo que has hecho, porque la familia se respeta, los hijos deben honor a sus padres, tú no lo has hecho, maldito seas por toda la vida. Y ellos tenían un perro en casa que se llamaba Tureco. Y por eso en la parte que dice Cuje, Tureco, Cuje. Tureco, sí. El perro se llamaba Tureco, era del abuelo, el abuelo se lo tiró. Cuando lo expulsa de la casa, maldiciéndolo, después que lo castiga con la fusta, le tiró al perro. El perro se le fue atrás, mordiéndole los talones y las pantorrillas al individuo. Total que él se pierde, se va, arrastras con el saco de huesos del padre, con la ropa que tenía puesta, que es la ropa de sombrero de paja, la ropa típica del campo de aquella zona de Venezuela, y se perdió, más nada, nunca nadie más supo de él. Se perdió hasta que se convirtió en un espectro. Un espectro que vaga por el campo, sí. Por el campo. Y hay otra versión que quizás es la más conocida en Latinoamérica porque la popularizó HBO cuando sacaban los cortos de historias, que es que el muchacho se casó con una mujer de la vida galante en el pueblo y el papá no estaba de acuerdo, entonces para demostrarle que era una mala mujer se acostó con el muchacho, con la esposa de él, y el hombre los encuentra y de la rabia los mató. Y para que no lo culparan, cuando vieran los restos, los descuartizó y los preparó para comerlos. Pero de las dos versiones, la que más me gusta es la que manejamos nosotros en Venezuela, que es la primera que te conté. Y si no hubieras escogido el Silbón, ¿qué otro personaje hubieras escogido? Uy, mira, hay cualquier cantidad. Yo creo que hubiese escogido la Sayona. La Sayona. Se llama así Sayona. Es otro espectro horrible. Es una mujer que se le aparece a los hombres alegres, infieles, también en esos sitios rurales. Ella se les atraviesa en el camino. Es una mujer, eso sí, la leyenda te la describe como una mujer guapísima, bella. ¿En la carretera? Sí, en la carretera, en los campos de arena, de tierra, los senderos de por ahí del monte, donde solamente se anda en caballo, porque incluso cuando empieza la leyenda de la Sayona, te dicen que ella invita a los tipos, a los hombres, a que la monten en el caballo y la lleven a donde ellos quieran. Ah, lo seduce. Sí. Después cuando llegan a donde van, el hombre, ella siempre anda con el pelo sobre la cara. Ya. ¿No? Y cuando llegan a donde van, el tipo empieza a meterle mano y a decirle, oye, muy bonita tú, y cuando le levantan la cara es una calavera descarnada, una calavera. Los tipos se mueren del susto. Hubiese escrito sobre ella. De hecho, tengo una historia sobre ella, pero todavía la estoy editando. Está en proceso. Y hablando de eso, y en cuanto a tu proceso creativo, ¿cuánto te tardaste en escribir el Silbón? O el Silbido de la Muerte, en todo caso. Bueno, fíjate que cuando leí las bases de la revista sobre el cuento, ¿no? Fue tanta la explosión que me dio sobre el folclore típico de nuestros países, pero ambientado en un ambiente urbano. Me explotó la cabeza y yo dije, no, el Silbón. Ya yo tenía tiempo queriendo escribir algo sobre el Silbón, pero no me atrevía, me daba mucho miedo, te digo la verdad. Me imagino, debido a tu experiencia. Miedo porque de verdad es el personaje que más odio de todas las leyendas que hay, porque es el que me da más miedo. ¿Y tienes pendiente algún cuento o alguna historia o algún futuro escrito para publicar en general? Sí, tengo varios, pero están todavía en edición. Yo soy muy quejica con eso. Entonces lo escribo, lo corrijo una vez, lo vuelvo a escribir, lo corrijo y así ando. Uno es súper crítico, ¿no? Escribes algo y después lo relees y... Entonces, parte del miedo de escribir del Silbón fue eso también, ¿no? Tenía miedo por el Silbón porque de verdad lo odio y tenía miedo también de que lo que escribí. Y cuando escribes... de verdad el miedo que yo le tengo. Claro.
Y cuando escribes tú, así literatura fantástica o terror, por decir así, ¿prefieres escribir? ¿Tienes un horario específico para escribir? ¿Prefieres hacerlo de noche, de día o cuando la inspiración te llega, tú procedes a escribir? Pues a decirte la verdad, yo soy un octámbulo. La mayoría de los cuentos que hago los escribo en la noche. ¿Algún consejo a las personas que también desean escribir o empezar a escribir? Pues que empiecen. Toda historia tiene un principio. Si no se empieza, no se puede continuar. Una pregunta, no es porque no te considere un escritor, sino porque sé que una persona que escribe es bien autocrítica. Entonces, tú puedes decir en estos momentos que te consideras escritor. No, ¿En qué no. momento estás? Eh, empezando. Pasa. Yo también. Empezando. ¿Algún libro últimamente que estés leyendo o algo que quieras recomendar? ¿Una Eh, película, alguna serie? bueno, ahorita no estoy leyendo leyendo sobre libros de medicina, ¿no? Más que todo ahorita. No estoy leyendo ninguna, no estoy ahorita en una lectura de hobby. Eh, ahorita me estoy dedicando un poquito más a la parte académica, porque tengo ciertas cosas pendientes por hacer. Pero sí recomiendo mucho los autores de terror clásicos. Yo creo que todo escritor de cuentos de terror tiene que leer a tres. Tiene que leer a Horacio Quiroga, tiene que leer a Poe y tiene que leer infaltable a Mary Shelley. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y luego de eso, yo creo que ya después que leas esos tres, expandir el universo y leer Lovecraft. También creo que leer, aparte de escritores, digamos, clásicos, por así decirlo, porque a mí también me han hecho muchas veces esa pregunta, ¿cuáles han sido tus influencias? Y en realidad, honestamente, yo no he sido una consumidora mucho de literatura de terror. O sea, me encanta Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí es un grande, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado leer mucho a Nietzsche, me ha leído gustar a Lord Byron, por ejemplo, ¿no? Ah, Que en cierta forma es literatura oscura, por decir así, ¿no? Entonces, no he sido muy consumidora de escritores, digamos, de terror específicos, ¿no? Pero sí tiene cierta influencia en realidad, ¿no? Entonces, mi pregunta, en realidad, ya la última para ir cerrando, o una de las últimas para ir cerrando, ¿qué fue, qué compartiste este escrito una vez que terminaste el cuento con tu familia o con alguien? ¿Qué te dijeron cuando leyeron El Silbón de la Muerte, o el Silbido de la Muerte, mejor dicho, y no, o de frente lo mandaste a la convocatoria? no, no lo compartí con nadie, lo envié directo a la convocatoria. Lo mandaste directo a la convocatoria. ¿Y compartiste el tema, la conversión a ficción sonora, o no tampoco? Sí la compartí, sí la compartí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué te dijeron al respecto? Ay, pues piensan igual que yo. Un gran ¿También les gustó? trabajo, sí, les gustó muchísimo, mucho miedo. La edición fue espectacular. Tengo varios amigos que son editores editores y programadores y les encantó la edición del video, de la audioficción. Muy profesional, muy buena, de verdad. Les gustó muchísimo. Y los actores, pues, ni qué decir. Entonces, hicimos bien la tarea. Sí. Hicimos bien la tarea. No, no, yo te digo algo, eh, yo escribí el cuento, pero ustedes lo llevaron a otro nivel, un nivel mucho más allá de lo que yo escribí. Qué bueno, nos alegra mucho en realidad que te haya gustado, y lo digo porque en realidad la idea principal también de Torre el Ermitaño es tratar de difundir este contenido, ¿no? Muchas veces hay personas que no les gusta leer mucho en realidad, ¿no? De repente poder difundir el tema de la lectura y a través
La gente está tan ocupada a veces en estos tiempos que en realidad no se toman la molestia de sentarse a leer algo, ¿no? Ni en la computadora, ni de forma física. Pero de repente con un audio es un poco más fácil, ¿no? Porque haces tu cotidiano, ¿no? O sea, puedes hacer cualquier cosa, estar trabajando, estar haciendo cosas de la casa, estar corriendo, no sé, o dirigiéndote a algún lugar y es más fácil con eso de la tecnología poder conectarte y mientras que haces lo de siempre, ir escuchando, ¿no? Sí, ¿No? Eso es lo interesante. ¿Tú eres consumidor de podcast o de audiolibros? sí, de hecho sí, no tanto de audiolibros, pero sí de podcast. Sí, escucho O- podcast, sobre todo en mi tiempo libre. Escucho el podcast de Relatos del Lado Oscuro, mexicano, muy bueno, excelente, uno de los mejores narradores en vivo que he tenido la oportunidad de escuchar, con una comunidad en YouTube muy acogedora, muy amigable. Él mismo se coloca en sus videos, en el chat en vivo, a interactuar con la gente, o sea, es espectacular. Eh, pues otro podcast de terror, hay uno que se llama La Habitación Oscura, Ujú. que es de Chile, que también es muy bueno. Hay otro mexicano que se llama La Desolada Carretera, que es bastante bueno también. Y por ahora, que recuerde esos tres. Y Y el bueno, primero que... y Ajá, ahora a ustedes, Torres del Ermitaño. por favor, Que hecho número uno. en comparación los descubrí hace poco con respecto a los demás, pero oye, aprovechando pues que me iban a hacer el audioficción, escuché las demás y muy bien. Gracias. ¿Y algún, has mencionado escritores clásicos, algún escritor contemporáneo de este género que te guste? Sí, de hecho sí, hay tres escritores mexicanos, nobles igual que yo, escriben también terror fantástico y Ujú. terror cósmico. Uno de ellos es editor de la revista El Axioma en México, Ayetsus Balcázar se llama. También mexicana, una escritora muy amiga mía, la conozco desde hace más de 15 años, que se llama Ana Ruiz, usa el seudónimo de Silent Natasha, está, escribe muy bien, ella es amante del terror gótico y la poesía gótica también, escribe poesía muy buena, de verdad la recomiendo bastante. El último cuento que hizo, que me mostró, que compartió conmigo, recién lo escribió, para mí fue terrorífico. Sobre unos niños, tienen que leerlo, no se los voy a spoilear. Y el señor Rafael Araiza, mexicano también, muy bueno. De Perú recomiendo mucho a Kenny Alcántara, también un buen escritor. Él es más escritor de terror cósmico. Y terror fantástico más nuevo, pero muy bueno también. Y ¿Y te gusta la ciencia ficción? sí me gusta, ¿Te gusta la ciencia sí, ficción? me gusta bastante. ¿Tienes algún escritor en particular de ciencia ficción? Escritor de ciencia ficción, Isaac Sí, Asimov. o alguna historia de ciencia ficción que te agrade. Bueno, mira, la saga de la Fundación de Isaac Asimov es lo mejor que he leído yo de ciencia ficción. Y de lo, Ujú. y de lo nuevo, la cuestión ¿cómo es? Que van a sacar una serie dentro de poco, que se llama El problema del 3, el asunto del 3, no me acuerdo bien cuál es el nombre ahorita. También la leí hace poco y es excelente. La empecé a leer hace poco y es muy buena. Porque Spotify también está sacando bastantes historias de ciencia ficción, o sea, como producciones de Spotify. ¿Has tenido la Sí, oportunidad de escucharlas? no, en Spotify no, casi no lo uso.
pero ya que me lo recomiendas, lo voy a buscar. Por No, supuesto, sí, está muy en bueno. Spotify, así que lo voy a escuchar en Yo soy Spotify. pésima con los nombres, pero a ver, creo que se llama Caso 76, si no me equivoco, o 73. Mi memoria de pollo me falla. Que es una producción de Spotify que es muy buena, pero la ponen, no, o sea, es para escucharla por episodios, en realidad. O sea, no la puedes, no es como lo que hacemos en Torre, por ejemplo, Spotify está sacando como producciones por episodios, ¿no? O sea, como para engancharte y que le hagas el Y que te seguimiento, quedes ¿no? y continúes la serie. Claro, y continúas, pero por ejemplo, este caso 76, creo 73, no estoy muy segura. Caso 76, sí he escuchado 76, ese es podcast. chileno, es Sí, muy bueno. sí, no lo he escuchado, pero sí, sí me lo han recomendado bastante. Sí, es muy bueno y la producción a uno, Y sinceramente. mira, hay un autor de ciencia ficción mexicano reciente, también lo conozco, muy buen amigo. La manera de escribir él es más ciencia ficción testimonial, pero muy bueno lo que escribe. Se dedica mucho a la ufología de ciencia ficción, tremendo. Interesante. Muy buenas las historias que cuenta. Se llama Mario Casillas, muy bueno. Mario Alberto Casillas se llama. Es buen escritor, me gustan mucho las historias que él cuenta eh, desde el punto de vista testimonial, investigativo, pero de verdad que es bastante bueno. Bueno, Marlon, ya llegamos al final de esta bonita entrevista. En realidad ha sido un placer tenerte acá en la torre, que nos cuentes un poco de ti. Por la emoción, me olvidé de leer tu biodata y tu presentación, así que la voy a leer ahora, ¿no? Para que conozcan las personas de repente que recién se están conectando, no han estado en la mitad de este conversatorio. Marlon tiene 39 años, es original de Venezuela, actualmente reside en Guayaquil, Ecuador. Es médico y escritor de poesía, prosa y cuentística, lector asiduo, aficionado a Quiroga, Borges, Tolkien, Víctor Hugo y Poe. Los libros, Odas y otros poemas del 2014 y Odas y algunos poemas del 2021. Publicaciones, las voy a leer a continuación por si lo quieren buscar, es revista digital Zompantle de México, revista digital El Axioma, varios números en México, revista Poetómanos, año 2, número 6, México, revista Eternum, Titanes, Perú, antología Error 404, vínculo no encontrado, editorial Libre Independiente, Perú, revista Historias Pulp, número 5, El Exorcista de España, antología Todos los Infiernos, editorial Omicron, Ecuador, antología 21, Horros Cósmico y Señores Oscuros, Canon Editorial Perú, antología Realidades y Distopías, editorial Portable, México. ¿No? Si quieren encontrar a Marlon, ¿puedes decirnos por favor tus redes o cómo te pueden ubicar? En Facebook, en mi página que funciona como blog, se llama Crónicas del Astrolabio. Solamente. Crónicas del Astrolabio 3009 se llama, pero solamente colocando en la búsqueda Crónicas del Astrolabio la encuentran. Listo. Entonces con esto cerramos. Por favor, no se pierdan, para las personas que recién se conectan o han estado a la mitad de la transmisión, recalco, estamos en Spotify y en iVoox como Torre del Ermitaño, es totalmente gratis, ahí pueden encontrar esta espectacular historia que es El Silbido de la Muerte, entre otras que tenemos también convertidas a ficción sonora. Gracias por conectarse, gracias Marlon por tu tiempo y por todos los que nos Gracias a están ustedes. viendo. Y vamos a cerrar este conversatorio porque sé que hay personas que han tenido problemas para conectarse por Spotify. De repente no conocen iVoox o también tienen problemas para conectarse en iVoox. Entonces, cerrando esta entrevista, le vamos a dejar correr por primera vez, porque no hemos hecho nunca esto, El Silbido de la Muerte, para que no se pierdan esta espectacular historia del escritor Marlon J.G. Jiménez. ¿Sí? Gracias, Marlon. Buenas noches. Gracias a ti, Lili, y a todo el equipo de Torre del Ermitaño. De verdad ha Y sido un decirte placer. también que las puertas de la torre siempre están abiertas para ti. Así que cualquier cuento, historia que quieras, aquí estamos. Gracias, Lili.
Hasta luego. Chao, chao a todos.